¿Ya? Ok. Buenos días. Buenos días. Protocolo Antares, salud en síntesis. Sí. ¿Cómo están? Nueva gente nueva. ¿Verdad? ¿Quién es nuevo? ¿Quién está por primera vez? ¿No? ¿Serio? ¿O será que hace rato no nos veíamos y no reconozco algunas caras? ¿O ya les cambiaron el look? Sí. ¿Sí, verdad? Traías las barbas hasta acá y los pelos así más largos que yo. Con razón no los reconozco. Pero así pasa. Bueno, perdón por llegar un poquitín tarde, pero fue porque ya traje una nueva herramienta, que es un pizarrón, con el que vamos a poder explicar algunas cosas. Y hoy, este es el tema que vamos a tratar, que es precisamente el método que yo utilizo, que sus siglas son PAS, con doble S, y significan Protocolo Antares, Salud en Síntesis. Y hoy es jueves 4 de abril del año 2024. Así que vamos a continuar con el tema que tratamos la semana pasada, que es con referencia al momento cósmico del tránsito lunar durante los días de las festividades de la Semana Santa. Aquí en México la Semana Mayor es muy trascendente. Es parte de la cultura que recibimos de los europeos, pero lo interesante es relacionar el tránsito lunar con los días santos. Y en resumen, pues siempre coincide la luna llena del signo del Cordero durante los días de Semana Santa. Y entonces el Cordero es considerado el Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, en base a eso, es muy importante rescatar toda esa energía que proviene de ese espíritu crístico que, por supuesto, nos beneficia a todos y está íntimamente ligado a la actividad solar. Otra de las siglas que utiliza la Iglesia Católica en referencia al personaje que conocemos como Jesucristo son las siglas JHS. Precisamente JHS, que mucha gente cree que significa Jesucristo, pero que en realidad significa Jesus, Homo Solis. O sea, Jesús, hombre solar. Como estos marcadores son los que estaba yo utilizando anteriormente, les traje nuevos para que la aportación esté completa, ¿no? Bueno, entonces lo importante es saber que todos tenemos la posibilidad de recibir esta energía. Nunca ha estado fuera de nuestro alcance. Lo que pasa es que es muy importante relacionarla para que se pueda comprender. Las virtudes son de alguna manera parte de lo que podemos llegar a desarrollar los seres humanos. La diferencia fundamental entre los seres humanos y el reino anterior, que es el reino animal, pues es que nosotros teóricamente ya tenemos conciencia. Los animalitos no. Los animalitos solo se guían por el instinto. Entonces, este método fue desarrollándose al unir, al mezclar, a interrelacionar diferentes enseñanzas y se creó un método. Esta frase proviene de la enseñanza taoísta, que dice: la salud en síntesis consiste
en el cultivo de 3 tesoros, de los 3 tesoros. Esta enseñanza proviene del taoísmo y establece que los 3 tesoros son la esencia, la energía y el espíritu. La esencia es el cuerpo físico, la energía es nuestro campo electromagnético y el espíritu, el taoísmo lo asocia con la mente. Entonces le damos un clic y bueno, de aquí es de donde surge esta enseñanza. Deténlo ahí. El maestre de la Ferrer, el fundador de la Gran Fraternidad Universal, nos habló de la síntesis, que es el espíritu de los colegios iniciáticos. Esa síntesis proviene de este análisis. En primer lugar, tenemos una tesis. La tesis es el aspecto científico, concreto, material, objetivo. Y luego tenemos enfrente, damos un clic, la antítesis, que es todo lo contrario, o aparentemente lo contrario. Es decir, es en el plano ideal o astral. Es lo sutil, lo filosófico o lo esotérico. Y resulta que cuando una tesis y una antítesis no se contradicen, entonces surge la síntesis. Damos otro clic. La síntesis es en el plano puramente espiritual o de naturaleza divina. Es decir, son las razones de orden superior. Y el ejemplo que nos puso el maestre en este aspecto es el vegetarianismo. En primer lugar, el vegetarianismo desde el punto de vista científico ha demostrado que no es saludable. ¿Por qué? Pues porque del consumo de cadáveres se derivan múltiples toxinas. Y sobre todo cuando se ha industrializado o cuando la cría de los animalitos que se consumen, pues están sujetos a múltiples injerencias. Desde precursores que favorecen el desarrollo, por ejemplo, el clenbuterol, que es un esteroide anabólico que permite que crezcan los músculos porque retienen agua. Eso se ha demostrado que tiene efectos nocivos en el ser humano. Si se lo dan a una vaca y luego la persona se come la vaca, pues entonces le produce un efecto colateral al ser humano esa sustancia que se llama clenbuterol. Entonces, si científicamente se recomienda abstenerse de consumir cadáveres, suena feo, ¿verdad? Fuerte, pero es la neta, ¿ok? El día que mi hijo, el más pequeño, me dijo, quiero ir al McDonald's y quiero una cajita feliz, y yo creándolo vegetariano. Le dije, ok, muy bien, pero ¿qué vas a hacer con la hamburguesa? Lo que el niño quería era el juguete o ir a los juegos. Pero le pregunté, ¿qué vas a hacer con la hamburguesa? Y me respondió, pues se la doy al perro. Dije, bueno, ok, ¿no? Entonces, el perro probó la hamburguesa de McDonald's y a partir de entonces me salía carísimo el mendigo perro porque nomás veía la M de McDonald's y quería esa hamburguesa. Bueno, entonces, si científicamente está demostrado que es preferible no consumir cadáveres, la antítesis establece que no es recomendable consumir cadáveres. ¿Por qué? Porque además del cadáver también se consume la energía animal. Es decir, el magnetismo animal no se elimina con la cocción. Así que el ser humano tiende a asimilar las características del animal. Tuve una cuñada que decía que de tanto pollo, ya le salían plumas, y algunas veces sí las olimos. En fin, entonces, esa tesis y esa antítesis no se contradicen, así que surge una síntesis, y la síntesis, que son las razones de orden superior, establecen el respeto a la vida. En prácticamente todas las religiones y todas las culturas de la historia de la humanidad siempre ha prevalecido el mandamiento de no matar.
Y eso nunca ha excluido a los animales. Pero por supuesto es una decisión personal. ¿Ok? Yo soy vegetariano, recomiendo, sugiero, apoyo el vegetarianismo, pero entiendo que es una decisión personal. ¿Ok? Así que si alguien necesita consumir carne, adelante, ¿no? Es su decisión. Entonces, esta enseñanza le falta una cúspide, que es el siguiente clic, que es la matesis. La matesis es un nuevo o un neologismo que trajo el maestro de la Ferrer, que quiere decir que ahora se trata de realizar la síntesis, es decir, tener la vivencia de vivir en síntesis, es decir, buscar siempre el aspecto objetivo y el subjetivo que no se contradigan y entonces guiarnos por las razones de orden superior, pero en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, ese concepto es el que engloba ese dibujo del centro, que es un círculo, un triángulo y un cubo, que representan precisamente los tres tesoros de los que hablé al principio. Y las siglas de paz producen, son el resultado del nombre, Protocolo Altar de Salud en Síntesis, y también tenemos de este lado una estrella de 7 puntas, que es la llamada estrella de los magos. El mago es el que ha logrado la maestría. Magia proviene de magistere, que es la maestría. No es un ilusionismo, sino es una maestría en el dominio de los elementos, los elementales y los elementarios de la naturaleza. Una pregunta, ¿qué significa el círculo y el triángulo? Es que yo veo que muchas cosas lo manejan, como también acá en doble A se maneja el círculo y el triángulo y usted me lo está manejando ahí también. Sí, ahí le falta la esencia, que es el cubo, es lo físico. Pero te estás adelantando a las imágenes. Damos un siguiente clic. Bueno, entonces, eso es de donde proviene la enseñanza. Ese dibujito precisamente es una síntesis que nos habla de los tres tesoros. Esta es enseñanza taoísta, que es la filosofía que sustenta la medicina china. La medicina china está compuesta por 3 herramientas. Número 1, la acupuntura, que el maestro de la Ferrer la clasificó como el arte de curar. ¿Ok? La acupuntura tiene miles de años. El magnetismo es nuevo, tiene como 200 años que lo redescubrimos. Pero la acupuntura tiene mínimo 6,000 años. Y la acupuntura se fue completando, se fue haciendo más sofisticada y se fue haciendo un arte, porque la verdad tiene unos resultados comprobadísimos excelentes. El problema es, salud, que actualmente se quiere acelerar el manejo de las agujas y antes solo se permitía que un estudiante empezara a utilizar agujas después de 20 años de entrenamiento. Lo que nosotros decimos que es kinder, primaria, secundaria, preparatoria y la licenciatura, ¿cuántos años son? Si hablamos de 2 años de kinder, 6 de primaria, son 8, 3 de secundaria, van 11, 3 de prepa, 14, y 5 de licenciatura, 19 años, más el servicio, son 20. Entonces, en la antigua China, lo que hacían es que seleccionaban al futuro médico en base a su horóscopo natal. Y a partir de los 4 años de edad, el Estado los juntaba y los atendía en todas sus necesidades para empezar a entrenarlos. Así que a los 24 años, 20 años después, ya podían empezar a utilizar agujas. Desafortunadamente en la actualidad ahora se dan cursos de que en un fin de semana ya quieren empezar a meter agujas. Y eso no está bien. La segunda herramienta que utiliza la medicina china es las plantas medicinales.
Nosotros en México tenemos alrededor de 35,000 entidades vegetales diferentes, de las cuales se espera que cuando menos la mitad tenga propiedades curativas. De esas 17,500 posibles, apenas hemos estudiado como 700. Estudiado a cabalidad, es decir, estudios botánicos, taxonómicos, fitotécnicos, tener las plantas en vivo y además ya tener pruebas de que sus principios activos precisamente curan lo que dicen los chamanes. ¿Ok? Así que tenemos chamba para las próximas 50 generaciones. Pero México, con esa cantidad de plantas medicinales, ocupa el 5º lugar a nivel mundial en plantas medicinales. La número 1 es China. La número 2 es la India. Número 3, Brasil. Número 4, Venezuela. Y nosotros somos la número 5. ¿Ok? Así que todavía hay muchas cosas por descubrir. Pero, por ejemplo, hay plantas medicinales muy parecidas. Por ejemplo, en China, pues uno de los más famosos es el ginseng. Y aquí en México tenemos el jengibre. El jengibre es el ginseng mexicano. Entonces, aquí sería bueno consumir jengibre. Dime. También el elote, ¿no? Bueno, el elote es una prueba el arte de cultivar las plantas, porque el elote orgánico silvestre produce una mazorca más o menos del tamaño de este dedo. Y sabemos que ahora hay mazorcas de este tamaño, ¿no? Hasta de 30 centímetros y su grueso más o menos así. Depende de la variedad del maíz de que se trate. Cuenta la historia que esa planta se cultivó y así como en otros lugares cuentan que hubo un lugar llamado el paraíso terrenal en donde el hombre fue creado de barro, en estas tierras hay leyendas que aseguran que nosotros fuimos creados de masa de maíz. O sea, claro, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para completar lo de la medicina china, la tercera herramienta que utiliza la medicina china es una técnica que se llama el Qigong, que son una mezcla de masajes con pases magnéticos y que, por supuesto, tiene que ver con la transmisión de la energía vital del terapeuta hacia el paciente. Y, por supuesto, si el terapeuta no está bien sano, pues puede tener problemas. ¿Ok? Entonces, de esa filosofía proviene esta enseñanza. El cultivo de los 3 tesoros. Y esos 3 tesoros, que son la esencia, la energía y el espíritu, en terminología actual, científica, occidental, decimos que son el cuerpo físico, la esencia. El campo electromagnético, la energía. Y nuestra mente, el espíritu. A su vez, cada uno de estos tesoros se subdividen en 3. La esencia se subdivide en la esencia sangre, la esencia linfa y la esencia hormonal. El segundo tesoro, el de la energía, se subdivide en la energía terrestre, la energía vital, que es lo que nos mantiene vivos, y la energía cósmica. Hace rato mencioné que siempre coincide la luna llena del signo del Cordero con los días de la Semana Santa. Pero todas las lunas llenas del año, por supuesto que tienen efectos sobre nosotros los seres humanos. El efecto que produce la luna, en primer lugar, físicamente hablando, es que produce la marea alta. Y si la luna mueve el mar, imagínense lo que hace con nosotros, que somos 72% agua, exactamente igual que el planeta Tierra. Dime. ¿Cuál sería la mujer, no? Con su ciclo menstrual. La mujer y el ciclo menstrual precisamente están asociados porque menstruación proviene de mens, que es la palabra en latín que significa mes lunar. El mes lunar ronda 28-29 días, que es lo que debería ser un ciclo menstrual femenino regular, entre 28 y 30 días.
28 sería perfecto. Y la vida, lo platicamos la semana pasada, del ser humano se rige por eso. En un ciclo menstrual hay un día de ovulación, solo un día. Y si ese día se produce la fecundación, entonces empieza el proceso de gestación, que son 10 meses lunares. Un mes el ciclo menstrual, 10 meses el proceso de embarazo, y ya que nace el chamaco, son 100 meses lunares la infancia. A los 100 meses lunares es cuando termina de aterrizar el espíritu. Y en ese momento tenemos alma propia. Antes no teníamos alma propia, teníamos alma compartida con la madre. Es hasta que termina la infancia, cuando ya completó el proceso de encarnación el espíritu, cuando ya tenemos alma propia. Si algún niño o niña fallece su mamá, antes de que el niño o niña cumplan los 7 años, el alma de la madre se queda aquí hasta que termina el ciclo. Hay niños que quedaron huérfanos muy pequeños y relatan que siguen viendo a su mamá. Es verdad. Claro, no solo sienten la presencia, la ven, porque tienen la misma alma. En el momento en que somos individuos, se nos caen los primeros dientes, porque los dientes originales son la mezcla del ADN de los progenitores. Y ni crean que es 50 y 50, 50% papá, 50% mamá, no es cierto. Mínimo es 72% del ADN de la mamá y nosotros un 28%. Máximo. A veces es más del 72% del ADN de la mamá y nosotros pues hicimos la colaboración de traer el espíritu. El espermatozoide, que es la célula germinal masculina, es el transporte del alma para que pueda aterrizar el espíritu. Sin esa energía, las mujeres seguirían reproduciendo exclusivamente otras mujeres. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el reino natural? Si hay una colonia de lagartijas y llega la temporada de celo, una de las lagartijas se vuelve lagartijo y fecunda a todas las demás, y lo que nacen son puras lagartijas, no nacen lagartijos. ¿Ok? Eso lo pueden comprobar, muy sencillo. Entonces, la presencia masculina o la presencia del polo positivo es para procrear. ¿Ok? Bueno, dijimos un mes el ciclo menstrual, 10 meses el proceso de embarazo, 100 meses la infancia, y luego tenemos 1000 meses lunares para recordar quiénes somos. ¿Y quiénes somos? ¿Cuál es tu nombre? José. ¿José qué? Lugo. José Lugo. ¿Eso crees? Así te pusieron tus papás, Sí. los de esta vida. Pero la verdad, ¿quién eres? Tienes 1000 meses desde que terminó tu infancia para recordarlo. En el momento en que lo recuerdes, tú tienes el control absoluto de tu destino, que eso es lo que han hecho los maestros. ¿Cómo se llamaba Buda? El Buda que nosotros conocemos. Pero antes de Siddhartha Gautama hubo 24 Budas. Y después de Siddhartha Gautama ha habido otros 3. Buda es un rango, es un nivel de conciencia. Es el iluminado, el despierto. Eso significa Buda. Pero a diferencia del cristianismo, el budismo sí reconoce que ha habido otros seres antes de Siddhartha Gautama y otros después de, y va a seguir habiendo. Le preguntaron al Buda, ¿cuál es el misterio más grande del budismo? Y su respuesta fue, Buda en ti. Es decir, en potencia, ¿no? Es como una semilla, una nuez en potencia es un árbol, un nogal, ¿no?
También le preguntaron al apóstol Pablo, ¿cuál es el misterio más grande del cristianismo? Y la respuesta fue, Cristo en ti, en potencia, por supuesto, ¿sí? Pero, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, desarrollando la conciencia. Y precisamente el espíritu, el tercer tesoro, también se subdivide en tres. Es el subconsciente, el consciente y el supraconsciente. Y nosotros, en teoría, ya tenemos conciencia, tenemos autoconciencia. Entonces, eso es lo que nos diferencia del reino animal. Vamos a hacer una dinámica para recordar lo que es ese tremendo poder que es el subconsciente, ¿ok? Nos ponemos todos de pie y vamos a hacer un ejercicio de comunicación. Yo les voy a enviar un mensaje y ustedes me van a responder. Dani, pásate para acá para que puedas grabar el ejercicio. Vamos a extender los brazos hacia el frente, las palmas encontradas unas con otras y pongan atención. Voy a contar hasta 3 y cuando diga ahora, aplaudimos, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3. Ahora. Algunos se adelantaron. Pongan atención, voy a contar hasta 3 y cuando diga ahora, aplaudimos, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3. No falla. Otra vez. Voy a contar hasta 3 y cuando diga ahora aplaudimos. 1, 2, 3. Muy bien, gracias. Otra vez. 1, 2, 3. Aplaudan. Ahora. Ya siéntense. Bien. Vamos a dar por terminada esta cápsula y continuamos.